Bueno, me llegó este carro para hacerle frenos. Yo sé que es algo relativamente sencillo. Vamos a hacerle frenos. El cliente dice que simplemente quiere unos frenos, hacerle mantenimiento a sus frenos, que no lo siente raro, pero que miremos. Entonces vamos a ver qué nos encontramos. Todavía no he bajado la llanta, no he revisado absolutamente nada. Entonces voy con ustedes en este proceso. Mientras me terminan, que estoy reparando el motor de este Kwid. Este es un Kwid 2023. Este carro le estoy reparando el motor porque tiene un alto consumo de aceite. De por sí esos carros consumen aceite, pero bueno, les estaré contando más adelante. Apenas voy en proceso de reparación del motor. Les estoy haciendo todas las tomas y apenas lo tenga listo, pues lo comparto para que podamos verlo y qué es lo que tiene y cómo es el motor y bueno, cuáles son las dificultades que se presentan en la reparación de ese motor. Por ahora vamos a hacer estos frenitos de esta Speedway y vamos a mirar a ver con qué nos encontramos y de qué forma hago yo el mantenimiento de frenos y qué de mis procedimientos les pueden servir a ustedes más adelante o para que ustedes mismos realicen el propio mantenimiento de frenos a sus carros. Este carro yo ya le había hecho el ajuste y la corrección de la correa de distribución. Este es un motor K4M. Este es un motor de 16 válvulas. Este motor le hice una corrección de la correa de distribución porque estaba mal puesta. No estaba correctamente sincronizada. Entonces esta vez el cliente me lo trae desde muy lejos para hacerle frenos. Entonces vamos a hacer ese procedimiento y empecemos pues con esta actividad. Bueno, vamos a empezar quitando esta llanta. Vamos a hacer inicialmente una inspección visual. Voy a poner las gafas de protección y vamos a empezar a trabajar. Protejo mis manos, protejo mis ojos. Tengo guantes que me ofrecen una mayor protección en mis manos. Siempre trabajo de la misma forma, no podemos estar arriesgando nuestra integridad en nuestro trabajo, entonces siempre conservemos esa parte del autocuidado. Entonces vamos a desmontar esta llanta y hacer una inspección visual. Vamos a hacer una inspección inicialmente visual. Vamos a revisar cómo se encuentran estos discos. Las pastas se ven relativamente en buen estado, por lo menos en esto. Y vamos a revisar la otra cara del disco. A ver qué nos encontramos. Vamos a revisarlo. Cuando tenemos ese acceso vamos a poner un espejito y nos ayudamos de una herramienta para que podamos revisar el estado. No se ven rayas y vamos a tocar si está muy surcado o no. Entonces lo primero es determinar esta inspección visual. Por ahora este disco está bien, las pastas todavía. Vamos a poner una lucecita. Aquí podemos observar que las pastas se ven bien, todas se ven muy enteras en ambas caras del disco. Entonces vamos a proceder a desmontar la otra llanta y determinamos qué tipo de mantenimiento le vamos a hacer a estos discos y a estos frenos delanteros.
vamos a hacer esta inspección de cómo movemos este disco. Este disco sí está mal. En este disco sí encontramos rayas. Acá sí tenemos diferente el estado del disco. Este disco ya no lo puedo trabajar de esta forma. Ya es que el disco necesita ser rectificado, pero antes de poderlo rectificar necesito determinar cuál es el intake, cuál es el valor mínimo que me permite este disco ser rectificado, si queda dentro de las normas de seguridad. Entonces vamos a revisar eso. Voy a quitar esta mordaza y antes de quitarla voy a abrirla para que no me dé tanta dificultad nuevamente. Entonces le hago fuerza hacia adelante, hago que el pistón entre un poquitico y ya me sale supremamente fácil. Yo no le meto ningún destornillador. He visto que mucha gente quiere abrir la mordaza con un destornillador. Para mí eso es un mal procedimiento porque pueden dañar algo, pueden dañar los sellos del caliper, pueden dañar las pastas, ¿cierto? Entonces esto simplemente con un poquito de fuerza y esto me sale fácilmente. Hago una inspección visual de cómo tengo el retenedor del caliper, yo lo veo muy bueno. Con la fuerza que le hice fue suficiente para retraer el pistón. Entonces quiere decir que la banda que tiene internamente, la que devuelve el pistón cuando uno frena, cuando se frena, ese pistón lo que hace es que por presión hidráulica cierra, ¿cierto? Y hace presión con este lado de la pasta y cierra el pistón. Y tiene una banda interna dentro de este pistón, acá, en este punto, tiene una banda interna que cuando el pistón cierra y se deja de ejercer presión en el caliper o en el pedal de freno, tira un poquitico el pistón hacia atrás, perdón, hacia atrás. Entonces el pistón se retrae y vuelve y se tira para atrás. Ese es el funcionamiento de estos pistones del caliper de frenos. Entonces estas pastas todavía están muy enteras, yo no las voy a cambiar. Cuando se rectifica un disco, lo recomendable es cambiar la pasta, porque pasa esto, se va a surcar un poquitico. Esta pasta aquí ya tiene unos surcos y estos surcos los voy a eliminar. Bueno, no pude encontrar las marcas, lo cepillé pero no lo pude encontrar. Este disco yo no lo puedo montar así de esa forma, muchachos. Este disco ya toca cambiarlo, tiene unos surcos muy profundos. Estos surcos afectan definitivamente el frenado del carro. Recordemos que el carro frena un 70% adelante, un 30% atrás. Para que eso suceda, los frenos de adelante reciben la presión de la bomba y los frenos de atrás tienen un limitador de presión de la bomba. Entonces, al haber menor presión, la presión de frenado en las llantas de atrás es menor y el frenado atrás es menor. Si un carro frena igual adelante que atrás, lo que va a pasar es que cuando frene va a perder estabilidad y va a empezar a derrapar. Eso es lo que pasa. Si este es el carro, la cola va a empezar a hacer así. Y en mojado sería riesgoso, entonces habrían accidentes cada que llueva, o cada que frene, o cada que el carro pierda estabilidad. Entonces por eso siempre se va a frenar un 70% adelante y un 30% atrás. Tenemos que asegurar que ese 70% igual ese 30% estén en condiciones de frenado, ¿cierto? Y estén en condiciones de uso y desgaste, y, bueno, y de sometimiento a alguna fuerza, a la fuerza de las bandas, a la presión hidráulica que ejerce el caliper con el pistón. El líquido de frenos tiene propiedades hidroscópicas. Vamos a mirar un poquitico esto. Recuerden que todo lo que les estoy hablando es más enfocado a las personas que desean hacer su propio mantenimiento que realmente a los mecánicos, porque ya los mecánicos tienen este conocimiento, ¿cierto? Entonces, el líquido de frenos tiene unas propiedades hidroscópicas. ¿Qué significa eso? Que él toma el agua del medio ambiente. No hay que cambiarlo por el uso,
sino porque ya tiene humedad. Y si tiene humedad, cuando las líneas toman temperatura, lo que va a pasar ahí es que al tomar temperatura, el agua que está dentro del líquido, por la humedad que ha absorbido, se va a evaporar, va a crear burbujas y vamos a empezar a sentir que nuestro freno se vuelve mucho más esponjoso, sobre todo cuando el carro está sometido o ha sido usado el freno muchas veces, bajando de una loma o bueno, en fin, en múltiples situaciones se puede calentar, entonces eso es lo que pasa. Este líquido yo ya lo había reemplazado, sino que el disco, el cliente no había querido hacer el trabajo, pues ya le expliqué. Entonces voy a cambiar ese disco y vamos a seguir ahorita con las bandas traseras. También hay que entender que este caliper, vamos a ver dónde está el caliper. Este caliper tiene estos pines que también les vamos a hacer mantenimiento. Este pin está muy pegado, está demasiado pegado. Este le vamos a hacer mantenimiento, ya no tiene grasa, como pueden ver, y vamos a dejarlo en condiciones de trabajo. Bueno, esta gomita también vamos a ver si la podemos conseguir. Si no, creo que yo tengo unas por ahí de reemplazo, se las podemos poner para que esto nos quede así suavecito, para que haya, cuando el carro frene, se pueda retraer el pistón. Frenó y se retrajo, frenó y se retrajo, ¿cierto? Esto permite que se retraiga el pistón del caliper, pero esta tan pegada hace que se quede ahí pegado, gastándonos más frenos. Entonces todo eso es importante a la hora de hacer el mantenimiento de los frenos. También estas laminitas antirruido, pues vamos a hacer un mantenimiento, no las veo quebradas, no las veo, vamos a lavar todas estas piezas y vamos a trabajarlas de una manera correcta. Listo, amigos, acá tenemos algo que en lo que tenemos que ser cuidadosos. Bueno, algunas veces no aparece esa información, pero yo busqué y la medida mínima de este disco es de 17.7 milímetros, lo que quiere decir que este disco sí puede ser rectificado, ¿cierto? Este disco sí puede ser rectificado, no es de 20 sino de 17.7. Hablando con el cliente, no quiere que se lo rectifique. Él me sugirió que quiere más bien que yo le compre un disco nuevo y se lo coloque. En este disco tenemos esta medida de 17.7, que es la medida mínima que nos acepta el disco para trabajar en el carro. Este disco sí puede ser rectificado, pero el cliente quiere uno nuevo, no quiere que le rectifique el disco, sino que le coloque uno nuevo. Entonces terminé pidiendo el repuesto. Este es el que vamos a montar. Quiero que revisemos muy bien, es esta medida 17.7. Esa es la medida mínima de trabajo. Entonces es información importante que la tengamos en cuenta. Bueno, estamos en la llanta trasera. Vamos a revisar cómo tenemos estas bandas. Con un destornillador y un martillo voy quitando esta tapita para que quitemos la banda y revisemos esto. Bueno, ya quitamos el tornillo, quitamos la tapita y vamos a quitar la campana. Esta campana está bien, no tiene escala, o sea que está bien engrasada. Las bandas están buenas. Básicamente lo que vamos a hacer es mantenimiento, vamos a lavar, vamos a hacer una buena limpieza de esa campana, vamos a hacer una buena limpieza de las bandas. Acá, por este color que tengo acá en este pistón, puedo ver que en algún momento estuvo sudando este pistón, estuvo botando
líquido, no de forma excesiva, pero sí estuvo botando. Entonces, pero no considero que haya sido lo suficiente para reemplazarlo. Vamos a hacerle solo mantenimiento a estas bandas, hacer una limpieza general, hacer una tensión, hacer un mantenimiento y una tensión de las bandas para que el carro quede frenando mejor. Pero las bandas todavía tienen muy buen material, entonces no es necesario tener que reemplazarlas. Listo, vamos a hacer este mantenimiento. Lo hacemos con agua, jabón y una brochita. Obviamente hay que limpiar estos residuos de grasa, que estos residuos de grasa no podrían caer acá adentro. Entonces vamos a hacer ese mantenimiento, a dejar las cosas lo mejor posible. Vamos a hacer que todo esto nos quede muy bien. Esta bombita lavo todo lo que estuvimos enjabonando. Vamos ahorita a dejar que se seque un poquitico. Lo podemos sopletear con un compresor si lo tenemos. Y vamos a lijar las bandas para bajar esa cristalización que tiene. Esto es un agua con, ya lo ensucié, pero es un agua con detergente en polvo y un desengrasante industrial que me ayuda a sacar pues todo lo que sea grasa, si está muy pegado ahí. Entonces ya vamos dejando mejor presentada la campana trasera. Igual con la campana es el mismo procedimiento, se limpia con mucho cuidado, no podemos dejar que nos caiga jabón, agua sobre todo en el rodamiento, porque esto podría llevar a su oxidación temprana. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Con esta banda del ABS tampoco la podemos estropear. Esta tiene unas franjitas magnéticas que hacen que el ABS reciba esas instrucciones, el módulo la lee y si hay un bloqueo actúa el ABS. Entonces esa es la idea, de que todo nos quede muy limpio, que hagamos un trabajo a conciencia y quedemos satisfechos con él. Ok, ya terminé de lavar la campana. Voy a quitarle la cristalización que tienen estas bandas para poder montar las nuevas campanas. También le hago una lijadita interna a la campana para que haya mayor adherencia. Y ya lo que hay que hacer es tensionar. Ahorita montamos, tensionamos y nos aseguramos de que todo quede bien montadito. Voy a terminar de limpiar esto. Tengo el celular en la mano, no tengo trípode, me necesito un poquitico grabar, pero ahí les muestro poco a poco el procedimiento de una limpieza y mantenimiento de frenos. Esto realmente aplica para cualquier carro, para la mayoría de los carros y sobre todo para los que son de freno de banda trasera. Esto aplica para todos. Este es un Speedway 2015, un Renault Speedway. Esta campanita está bastante sucia. Vamos a darle un cambio de look y hacer que se nos vea un poquito mejor y quedemos muy satisfechos con el trabajo que estamos haciendo, que vienen desde tan lejos solo por nuestro trabajo. Creo que nos tenemos que concientizar un poquitico y hacer que nuestro trabajo se vea diferente al del resto de las personas. Por eso creo que ellos vienen desde tan lejos buscando nuestra mano de obra. Entonces voy a terminar de darle una pintadita a esta campana para luego montarla. Esta campana ya también la tengo limpia y le hice un pulido con una lija
para quitarle todo lo cristalizado y residuos de la banda que teníamos ahí. Y también nos queda así pintadita, que nos quede bien bonita estéticamente. Entonces voy a proceder a montar esta campana, hacerle su tensión, lo mismo en el otro lado y terminar con los frenos delanteros. Bueno, el método que yo uso para tensionar, primero lo que hago es darle vueltas y mirar qué tan suelta está. Lo que yo busco es que la banda quede haciendo una fricción con la campana mínima para el momento de frenar sea inmediata la acción de la banda con la campana y frene, y que su frenado pues sea muy efectivo. Entonces acá yo veo que está totalmente suelta y le voy a dar unos 8 puntos de tensión al tensor de las bandas y vamos a ver cómo nos queda. Muchachos, entonces les enseño, vean, para tensionar este tipo de bandas, lo que hago es que meto una palanca, un destornillador, le hago palanca en esta superficie y lo alejo del pistón. En este punto ya el tensor me queda mucho más suave y puedo hacer con el otro destornillador que tengo acá, puedo empezar la tensión. Así no tengo que, si no le hago esto, lo que hago es comerme estas como estas aristas de ese piñón y daño el tensor. Entonces de esta forma puedo hacerlo mejor, o si tienen ayuda de alguien, presionan el freno, se abre el tensor y así pueden liberar la presión del tensor con el resorte y así pueden hacer la tensión de las bandas. Listo, yo voy a tensionar porque no tengo cómo hacerlo en este punto. Ya tengo las dos manos ocupadas y vamos a mirar cómo nos queda. Bueno, recuerde que antes de tensionar deben bajar este pin para que libere este seguro, que es el que mantiene el tensor en su posición, ¿cierto? Entonces ustedes bajan este pin, el seguro sube y ahí sí podemos empezar a generar la tensión. En este momento no lo puedo hacer porque este resorte lo impide, ¿cierto? La tensión me impide que yo pueda mover este elemento porque está presionado con el tensor, pero una vez libere la tensión del resorte, haciendo la palanca como les expliqué y bajando este pin, pueden proceder a mover este piñoncito para generar la tensión que necesitamos. Bueno compañeros, ya tensioné, ya meto campana, ya siento que tengo esa fricción que necesito de la banda, es muy suavemente de la banda con la campana. Entonces esta campana ya la podemos empezar a armar. Ya esta parte creo que queda lista, que nos falta poner son los tornillos, este tornillo un poquito sucio, vamos a limpiarlo un poquitico. Recuerden que vamos a trabajar estos frenos de una manera muy limpia, no podemos dejar residuos de grasa por muchos lados, sobre todo dentro de la campana. Acá es normal que haya grasa, no hay en exceso, pero hay grasa, es evidente. Voy a montar este tornillo y en este punto damos por terminado. Voy a apretar acá y daríamos por terminado el mantenimiento de esta campana, ¿cierto? Para que lo desarrollen ustedes y lo hagan con sus carros, ya si es un carro personal, si trabajan y apenas están empezando. Esta información ojalá les sea de utilidad. Termino acá y vamos a desplazarnos hacia la llanta adelante. Listo compañeros, entonces bueno, vean, aquí ya terminé de ajustar esta campana, ya quedó bien, ya quedó a gusto. Y les voy a enseñar algo que yo hago con los tornillos para cuidar las roscas. Entonces lo que hago es que le echo una gotica de aceite a cada pernito pequeñita para mantenerlos lubricados. De esta forma yo garantizo que no vaya a ingresar forzados, ¿sí? Y cuido las roscas de los tornillos y cuido las roscas de las campanas.
es una gotica muy pequeñita, es muy poquitica. Al momento de montar el tornillo hace su proceso de lubricación y el tornillito me queda lubricado, no afecta en nada al desempeño del perno, no vamos a tener ningún peligro de que se salga, lo vamos a apretar bien, pero vamos a cuidar mucho las roscas. Esto lo hago en la mayoría de partes del motor. Yo cuido mucho las roscas cuando son originales o cuando no, ya han sido repuestas con helicoil. Entonces cuido mucho las roscas para que tengamos siempre nuestro vehículo en las mejores condiciones. Eso es algo que yo siempre hago en todos mis trabajos. Mantengo mi tarrito con aceite y lubrico muy bien las roscas cuando voy a montar soportes. Lo hago para evitar que se me vayan a dañar. Bueno, vamos a revisar entonces esta mordaza. Y estos pines de mordaza están ya muy sucios. Vamos a hacerle mantenimientos. Yo no le veo un desgaste que tenga o que me lleve necesariamente a reemplazarlo. Les voy a hacer un mantenimiento, a limpiarlos, a engrasarlos nuevamente y los vamos a montar. Listo, compañeros, los pines ya los limpié y los engrasé con una lijita que fue la que había usado para las bandas, una lijita ya desgastada. Con eso ya hice este mantenimiento y los pines los lijé, la lijita ya que estaba malita, y los engraso con una grasa que no sea muy fuerte, inclusive que tenga punto de goteo, que con la temperatura se derrita, que no se solidifique, porque si no vuelven y se quedan ahí pegados. Se puede usar vaselina o se usa grasa. Yo uso esta grasita, que es una grasita pues que si tiene punto de goteo, que la uso es como para este tipo de elementos. Entonces ahí ya hicimos este mantenimiento. Vamos a montar el disco nuevo y listo, vamos con ese freno para arriba. Bueno, les quiero enseñar algo que es muy útil y es frotar las caras de las pastas con las dos manos para de alguna manera rectificar las caras de las pastas. Es útil, funciona y yo lo uso mucho. De esta forma podemos rectificar las caras de las pastas y podemos quitarle ese labrado que tenían y que queden en cero. Aquí se pueden rectificar. Bueno, aquí ya me llegó el disco, como anteriormente les había dicho. El otro disco se podía rectificar, pero el cliente decidió más bien que le instalara un disco nuevo. Esta es la medida que no puede encontrar. Esta, 17.7 milímetros. Esa es la medida mínima de trabajo. Aquí tengo un trapito con gasolina. Lo que estoy haciendo es quitándole una pequeña grasa con la que vienen, una capa muy delgada de grasa con la que vienen los discos nuevos, para evitar su oxidación en el transporte y almacenamiento. Yo no puedo instalar ese disco con ese aceite ahí, entonces con un trapito untado con un poquito de gasolina lo limpio hasta quitarle toda esa grasa y que me quede seco. Entonces vamos a instalarlo y ya les muestro cómo nos va quedando el procedimiento. Bueno, el montaje del disco es a la inversa de cómo lo bajamos. Listo, voy a montar este soporte de caliper. Quedó armada ya el sistema de frenos. Ya no veo necesario enseñarles a ustedes cómo monto una llanta, entonces dejemos el video hasta ahí. Espero que la información que yo les di, que les mostré, los procedimientos que hice, pues algo de esa información les sea de utilidad. Y bueno, seguimos pendientes de ese chiquitín, de ese quit, hasta que la rectificadora me entregue el motor ya limpio, porque no tuvo que rectificarlo.
simplemente limpieza y empezamos a armar, empezamos a mirar cómo es el proceso de reparación de motor de ese tipo. Entonces, bueno, nos vemos pues en otro próximo video.